escriba un algoritmo que reciba como entrada una cantidad de horas. Ok, tenemos que vamos a recibir horas. Horas, una cantidad de minutos y una cantidad de segundos. Vean que no estamos diciendo que tenga que ser una hora válida. Nada más nos dicen cierta cantidad de horas, cierta cantidad de minutos, cierta cantidad de segundos. Lo que queremos es convertir esas cantidades a segundos y producir un único resultado. ¿Cuánto equivalen esas horas y minutos y segundos en un total de segundos? Eso es todo. Es un cálculo bastante sencillo. Sabemos que una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Ok, entonces si a mí me dicen que pasó una hora, primero averiguo cuántos minutos son y después averiguo cuántos segundos son. Después también me dan cantidad de minutos, entonces averiguo cuántos segundos son. Y me dan una cantidad de segundos, que ya no tengo que averiguar nada porque ya está en segundos. Esas tres cantidades las sumamos y damos el resultado total de segundos transcurridos. ¿Cómo sería entender el problema? Vamos a crear el diagrama de entradas, salidas y restricciones. Ok, ponemos acá el algoritmo, calcular segundos. ¿Cuáles son las entradas? Bueno, ya nos explicaron, ¿verdad? Que son tres cosas. Una cantidad de horas, una cantidad de minutos y una cantidad de segundos. Muy bien. ¿Cuáles son las restricciones? Aquí siempre uno tiene que poner mucho cuidado. Ahora vamos a hacerlo en un diagrama de flow algorithm y pues ya no vamos solo a decir las restricciones, las vamos a hacer cumplir. Entonces en un momento vamos a ver cómo hacemos eso usando la decisión, el if. Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Bueno, para que sea una cantidad de horas válida, en ningún lado nos están diciendo que sean enteros o sean reales. Yo al ver esto asumiría que son números reales. Me podrán decir 0.5 horas. Sí, puedo calcular las cantidades de segundos que hay en 0.5 horas. Sí, 0.5 horas es media hora. Entonces son 30 minutos. Y si eso lo multiplico por 60, me va a dar cuántos segundos pasaron. Entonces se vale que sean reales. Ahora, es una cantidad. Casi siempre que nos dicen una cantidad, una magnitud o algo así, es algo que es positivo. O puede ser cero. Pero no tendría ese sentido, bueno, menos 2 horas. No vamos a asumir. Aquí en ese caso, si no pueden deducir algo así y les queda la duda, mejor preguntar. Lo que se pueda deducir del problema o de la aclaración del problema, porque a veces uno tiene que pedir aclaraciones, es lo que ponemos acá. En este caso, entonces vamos a decir que horas, minutos y segundos pertenecen a los números reales. Y además deben ser positivos o cero. Entonces podemos, si alguien es muy matemático, puede poner aquí R más unión 0, si quiere ponerlo así. O podemos simplemente especificar aquí más adelante, bueno, horas es mayor o igual a 0. Minutos es mayor o igual a 0 y segundos es mayor o igual a 0. Entonces estamos diciendo son números reales y además cuáles son los valores que tienen que cumplir. Ser mayores o iguales a 0. Además nos va a producir una salida. ¿Cuál es la salida? Bueno, el total de segundos.
total de segundos. Muy bien. Si ya tenemos ese diagramita listo, ya tenemos claro qué es lo que va a entrar al algoritmo, las restricciones que tienen que cumplirse y lo que va a salir del algoritmo. Entonces ahora vamos a pasar a Flowgorithm. Y como hemos dicho, lo primero es la documentación. A veces a uno no le gusta estar documentando su código, pero es absolutamente necesario. Bueno, ¿qué ponemos acá? Bueno, ponemos su descripción. Calcular segundos se llamaba. Podemos decir aquí, es un algoritmo que calcula la cantidad de segundos a partir de una cantidad de horas, minutos y segundos. Ok, ponemos entradas y sus restricciones. ¿Cuáles van a ser las entradas? Ok, ya habíamos dicho acá que son 3 horas, minutos y segundos. Ya que queremos acá en formato texto, pues decirlo más concisamente, vamos a poner la entrada y su tipo y sus restricciones. Entonces ponemos horas, cantidad o un número real. Podemos poner primero la descripción, cantidad de horas, un número real mayor o igual a 0. Esa es la primera entrada y su restricción. La segunda es minutos, que representa la cantidad de minutos. Un número real mayor o igual a 0. También eso de mayor o igual a 0 se puede poner como no negativo, es más corto, ¿verdad? Número real no negativo. Podemos cambiar eso para hacerlo más conciso. Número real no negativo. Y por último tenemos segundos, cantidad de segundos, un número real no negativo. Todo queda más como explícito, hay que hablar más, por decirlo así, hay que escribir más, sí. En texto hay que expresar más claramente las ideas, que en un diagrama se ve más conciso. Y bueno, salida. Decimos la cantidad total de segundos. Ahora sí, empecemos la implementación. Con solo esto ya tenemos muchas cosas que hacer. Primero, la declaración de variables. ¿Ok? Yo sé que vamos a necesitar entradas, vamos a necesitar horas, minutos y segundos. Entonces puede ser, es muy común que uno quiera calcular un resultado, entonces de una vez quiera hacer uso de una variable resultado, en donde va a guardar lo que va a imprimir al final. Entonces lo podemos hacer así, o podríamos pensar, no, ¿para qué crear una variable nueva? Yo quiero saber la cantidad de segundos total. ¿Por qué no calculo todo eso en la variable segundos? Ya que voy a tener una variable. También, si quieren usar una variable o no usarla y hacerlo de otra manera, eso no es problema. Eso es parte del estilo de cada uno. Yo lo voy a hacer de la forma más clara posible. Entonces voy a declarar 4 variables. Una es la cantidad de horas. Después minutos, segundos y otra que se llame total. Ok. Y todas estas van a ser números reales. Marco real por ahí. Le doy a aceptar. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, de fijo tenemos que leer las entradas. Pero estas entradas tienen restricciones. Entonces ahora, de ahora en adelante, los algoritmos que hagamos, cuando pedimos una entrada, no solo vamos a leer el valor, sino que vamos a comprobar que ese valor sea válido según las restricciones, que sí cumpla las restricciones. Si cumple las restricciones, continuamos con el resto del algoritmo. Si no las cumple, vamos ya sea a lanzar un error, que eso no se puede hacer acá en Flowgorithm, o por lo menos no he averiguado si se puede hacer, creo que no, o poner un mensaje que diga que no se cumplieron las restricciones y salir, no hacer nada. Ese es el objetivo de las restricciones. Si no se cumplen, el algoritmo no calcula nada, porque para eso son, ¿okay? Para restringir qué es lo que entra en el algoritmo. Muy bien, entonces vamos a agregar aquí primero un mensaje.
vamos a decirle al usuario, entre comillas, digite la cantidad de horas. ¿Sí? Entonces, cantidad de horas, ya sabemos que puede ser un número real. Después de eso, vamos a leer la variable horas. Vamos a cargar en la variable horas lo que el usuario escriba. Muy bien, ya la estamos leyendo con el input. ¿Qué sigue? Debe cumplirse la restricción. ¿Qué dice la restricción? Cantidad de horas, un número real, ok, ya es real. Y no negativo, es decir, tiene que ser positivo o cero, pero no puede ser negativo. Entonces vamos a usar acá una decisión, un if, un si. Ok, recordemos que el si o el if nos hace una bifurcación. Vamos ejecutando pasos, de pronto nos encontramos dos caminos. ¿Por cuál camino vamos? Depende. ¿De qué? De la condición que pongamos dentro del if. La condición va a ser una expresión booleana. Nos tiene que dar un resultado booleano. Entonces podemos usar cualquier combinación de operadores que al final nos dé algo booleano. Pero ¿cuál es esa condición? Bueno, queremos que el número horas sea un valor no negativo, es decir, que sea mayor o igual a 0. Entonces podemos poner aquí expresión booleana. Quiero saber si horas es mayor o igual a 0. Si es mayor o igual a 0, entonces vamos a continuar con el resto del algoritmo. Y si no, entonces simplemente no vamos a continuar con el resto del algoritmo. Vamos a poner acá un mensaje. Vamos a poner salida. Y voy a poner un mensaje que diga que ocurrió un error. Pero no solo error. Vamos a decir qué ocurrió. Esto es muy importante. Yo sé que suena como, hey, es solo un mensajillo. ¿Para qué poner mucha descripción? Es muy importante. Ustedes no tienen idea de lo importante que es que cuando un programa falla o una parte de un programa falla, diga por qué. Eso nos va a ayudar a los programadores y programadoras a resolver problemas después, va a ayudar a los que utilicen nuestro código después a entender por qué no funcionó o por qué que si lo están usando mal, y va a ayudar también a los usuarios que eventualmente lleguen a usar nuestra aplicación, porque con un mensaje de error claro pueden pedir ayuda y decirnos, hey, la aplicación que usted me vendió está causando este error. Y uno lo ve y dice, uy, perdón, sí, ya no, y ya sabemos qué sucede. Entonces le sirve también a los usuarios para, ya sea reportar o para corregir ellos mismos, porque a veces se puede corregir, como le sucede a uno cuando está usando cualquier aplicación o un juego o está haciendo algo, de pronto le da un error y es que hace falta configurar algo. Entonces uno va y como usuario soluciona el problema. La cosa es que el mensaje de error es muy importante. Nunca imprima mensajes de error genéricos que no digan nada. Por lo menos digan por qué, de dónde viene el error. En este caso, horas debe ser un real no negativo. Si queremos todavía ser más claros, podemos escribir aquí también. Valor recibido, 2 puntos, y con el ampersand concatenamos lo que tiene horas. Y todavía más claro, eso es todavía mejor. Porque le dice al usuario, hey, horas debe ser un real no negativo. Y el valor recibido fue, y entonces se lo imprime en pantalla, un -3. ¿Para qué impuso un -3? Bueno, ahí está viendo todo el mensaje. Entonces podemos hacer eso, si queremos ser bien claros y minuciosos, o dejarlo hasta acá, donde dice, horas debe ser un real no negativo. Y listo. Cualquiera de las dos está bien. Vamos a dejarlo así para que le quede bien claro al usuario qué sucede. Bien, entonces ya leímos la variable horas y ya vimos qué valor tiene. Entonces vamos a pasar a la siguiente entrada, que es la entrada de minutos. Entonces vamos a hacer acá una salida para inscribir un mensaje al usuario que diga, ¿cómo era que habíamos puesto? Digite la cantidad de minutos. 2 puntos. Aceptar, y hacemos un input, entrada en la variable minutos. Ok, entonces ahí le demos el valor. ¿Qué restricciones debe cumplir? Minutos. Bueno, son las mismas que las horas, entonces debe ser un real no negativo. Entonces vamos a hacer algo similar.
Lo de que es real ya está definido aquí, porque en Flowgorithm declaramos las variables. ¿Qué sigue? Bueno, necesitamos corroborar que los minutos sean pues no negativos. Entonces vamos a decir minutos, si minutos es mayor o igual a 0. Minutos es mayor o igual a 0. Bien, entonces, ¿qué pasa si no se cumple esto? Por el camino falso decimos que hubo un error. No se cumplen las restricciones. Entonces lanzamos aquí un mensaje. Ponemos error. Me emocioné con las error. Minutos debe ser un real no negativo. Valor recibido, 2 puntos. Y concatenamos con el ampersand el valor de la variable minutos. Entonces tenemos ya ahí la segunda forma en que rechazamos una entrada. Y falta otra, correcto, falta segundos. Segundos también tiene que ser un real no negativo. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a poner un mensaje que diga, digite la cantidad de segundos, 2 puntos. Y después hacemos un input y leemos en la variable segundos, para que se cargue ahí. Y de nuevo, chequeo de restricciones. En Flowgorithm se pueden copiar cosas, digamos, si usted le dan clic derecho y le dan copiar aquí, después pueden darle clic derecho a la flecha y le dan pegar. Solo que tengan cuidado porque vean todo lo que pegó. Muchas cosas, yo prefiero mejor no hacer eso, pero bueno, ahí tienen por si acaso algún momento tienen que copiar y pegar, sepan que se puede. Yo voy a agregar el sí a mano. Entonces, ¿qué necesitamos chequear? Que segundos sea un real no negativo. Entonces nuevamente decimos si segundos es mayor o igual a 0. Entonces seguimos adelante y si no lanzamos un error. Entonces hacemos una salida que diga error. Otra vez me pasé de la cantidad de es. Error. Digite. No, aquí no es error. Error es segundos. Debe ser un real no negativo. Negativo, punto. Valor recibido. Y le concatenamos el valor de la variable segundos. Muy bien. Esto que están viendo acá es nada más el chequeo de restricciones de las entradas de este algoritmo. Vean qué montón de cosas estamos haciendo. Así es la vida. Muy bien, continuamos adelante. Ahora sí, no establecimos un plan sobre qué hacer para calcular la cantidad de segundos. Bueno, sí, más o menos. Dijimos que horas corresponde a 60 minutos y los minutos corresponden a 60 segundos. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es, vamos a regresar aquí, es que si yo tengo la cantidad de horas, lo multiplico por 60 y me da la cantidad de minutos, y lo multiplico por 60 me da la cantidad de segundos. 60 por 60, que esto en realidad es 3600. Entonces, horas por 3600 me da cuántos segundos hay en una hora. Bueno, en las horas, en la cantidad de horas. Después, minutos por 60. Eso me dice cuántos segundos hay. Y también me dijeron los segundos, que no hay que multiplicarlos por nada. Todo esto lo sumamos y tenemos el total. Eso es lo que hay que hacer, un pequeño cálculo. Entonces, vean que nuestro algoritmo es mucho chequeo de restricciones y van a ver que el trabajo que tiene que hacer el algoritmo no es tanto. Entonces, yo quiero calcular eso y dejarlo en mi variable total. Entonces aquí voy a asignar por primera vez la variable total, es la primera vez que recibe un valor. Vamos a asignarle, horas por 3600. Perdón, no puse un por 3600 más los minutos por 60 más la cantidad de segundos. Todo eso, vean que es una expresión, por eso es importante saber las reglas de precedencia y toda la cosa, porque aquí uno dice, hay que ponerle paréntesis o no hay que ponerle paréntesis. Pues si saben las reglas de precedencia, saben que no hay que ponerlos, porque primero se realiza la multiplicación y después se realiza la suma.
Entonces no es necesario poner paréntesis. Por eso es bueno saber eso. Ok, entonces todo lo que me dé esa expresión se calcula a partir de los valores de las variables y me lo deja en la variable total. Ok, entonces ¿qué debo hacer al final? Pues dar la salida. La salida sería un mensaje que diga el total de segundos es. Y entonces vamos a poner el ampersand aquí para concatenar lo que tiene la variable total. Y listo. Esa es la salida de nuestro algoritmo. Entonces, como ven, en realidad el trabajo se puede hacer aquí, en este cuadrito. Pero no es la única parte importante del algoritmo, lo lamento. El algoritmo tiene otras partes importantes. La documentación, la lectura y declaración de variables, bueno, la declaración de variables y la lectura de las variables, los inputs, todos estos inputs son parte del algoritmo. Y el chequeo de restricciones también es parte del algoritmo. Eso no se hace solo, eso uno tiene que programarlo. Entonces, aunque el problema era realmente sencillo, que se resuelve con una fórmula, en términos prácticos hay que hacer más trabajo. Por eso a veces cuando uno ve un problema desde el punto de vista matemático, le parece excesivamente trivial. Mientras que cuando ya lo va a programar, se dio cuenta que había muchas más cosas que hacer. Porque escribir una fórmula es muy corto, es muy sencillo, pero ya tomar en cuenta todas las diferentes consideraciones que hay que tener no es tan fácil. Bien, vamos a probar esto. Vamos a poner estas otras ventanitas para ir ejecutando nuestro algoritmo paso a paso a ver si funciona bien. Entonces, no siempre queremos ejecutar los algoritmos paso a paso, pero bueno, en un principio para entender bien qué está sucediendo es buena idea. Después uno puede nada más probarlo a ver qué tal le queda. Ok, entonces vamos a empezar paso por paso. Vamos aquí, ya estamos. Voy a ponerme por acá. Tenemos las 4 variables reales ya declaradas por ahí. Cada una tiene su espacio en memoria. Seguimos caminando y se hace el output. Digite la cantidad de horas y ahora el programa nos está pidiendo la cantidad de horas, que pueden ser números reales. Entonces yo voy a poner 0. No, pongamos 1 hora y media, 1.5 horas. Ok, ahí vemos que estamos en el if, que va a chequear restricciones. Eso es un número real válido. Entonces dice, bueno, no es negativo. Válido para nuestro algoritmo. Entonces, horas es mayor o igual que 0. Sí. Entonces nos venimos acá a solicitar la siguiente variable. Digite la cantidad de minutos. Aquí hay algo que no me gusta. A mí me gusta que los mensajes estén bien hechos. Eso está con minúscula. Eso me cae mal. Lo voy a corregir de una vez. Aunque ya salió así. Oh, no. Parece que hay que ejecutarlo de nuevo. Sí. Bueno, no importa. Input horas. 1.5. Ok. ¿Es mayor que 0? Sí. Entonces digite la cantidad de minutos. Y nos pide la cantidad de minutos. Vamos a usar, qué sé yo, no, pongamos más. 15.4 minutos. No sé ni cuánto es. Vamos a ver qué pasa. Aceptar. Y ahora sí, chequeamos por acá que los minutos sean un real no negativo. Entonces 15.4, aquí vemos la variable en la campo de variables. ¿Es mayor o igual que 0? Sí. Entonces pasamos a pedir, digite la cantidad de segundos. Muy bien, entonces la cantidad de segundos va a ser 45. Aceptar. Bien, 45 es mayor o igual que 0. Correcto. Entonces vemos que entramos ya aquí a la parte que realiza el cálculo. Entonces, horas por 3600 más minutos por 60 más segundos es igual a... ¡Tan! En un solo paso hicimos todo. ¡Qué nivel! Entonces, nos dio un número entero. Curioso. Curioso, ¿por qué nos dio un número entero? Bueno, porque yo no sé multiplicar en la cabeza, aparentemente. Bueno, 1 hora y 1.5 horas es 90 minutos.
que es un número entero, entonces la cantidad de segundos va a ser entero. Pero minutos, 15.4 por 60, ¿cuánto es eso? 15.4 por 60. Ah, no, este me quedó mal. 15.4 por 60. Ah, también es un número entero, 924. Por eso nos dio todo un número entero. Está bien el resultado, pero vamos a ver. La cantidad, el total de segundos es 6.369 y salimos. Se acabó el programa. Ok, entonces por lo menos cuando le metemos datos válidos, pareciera que sí está dando el resultado correctamente. Ahora, pues ya no lo voy a ejecutar paso a paso, pero voy a usar valores no correctos. Por ejemplo, en las horas voy a poner menos 5. Error. Las horas deben ser un real no negativo. Valor recibido menos 5. Súper bien. Ahora cantidad de horas, digamos que 0 horas. Eso me lo acepta, eso está bien. Digite la cantidad de minutos. Voy a probar con una cantidad errónea. Menos 44. Error. Minutos debe ser un real no negativo. Valor recibido menos 44. Muy bien. Vean qué descriptivo esto. El usuario que no entiende qué está pasando aquí, no sé por qué no entendería, ¿verdad? Debería poderse entender que acaba de poner un menos 44 y no se permite. Bien. Entonces cantidad de horas 0. Cantidad de minutos 0. Cantidad de segundos. Voy a poner menos 80. Debe ser un real no negativo, valor recibido menos 80. Muy bien, entonces así acabo de corroborar que cuando intento meter valores que no debería aceptar mi algoritmo, el algoritmo los está rechazando. Así debe ser, los algoritmos deben rechazar las entradas que no le sirven para realizar su trabajo. Ok, porque si no, hacemos este chequeo, vamos a tener salidas que tal vez no son válidas. Y pues la idea es que nuestros algoritmos den salidas correctas nada más, no salidas que puedan ser errores, o erróneas o cálculos incorrectos. Entonces, para proteger la forma en que trabaja nuestro algoritmo, rechazamos cualquier entrada que no sea válida. ¿Lo ven? Entonces, así tenemos ya este ejercicio de calcular la cantidad de segundos a partir de una hora, minutos y segundos.